Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos todos a este tiempo de culto en el que estaremos transmitiendo y comunicando la palabra de nuestro Señor. Agradecidos nos encontramos con Dios por esta nueva oportunidad, por este nuevo destello de su gracia que nos permite levantarnos, nos permite poder estar aquí, poder ofrecer un tiempo de culto racional nuevamente a Él. Damos la bienvenida a todos los amigos que desde ya nos están visitando, que se vienen conectando a esta transmisión, y a los hermanos que se encuentran en casa, que por favor puedan, junto a su familia, extender este tiempo en adoración a Dios. Así que, mis hermanos, les invito a que puedan acompañarme a orar por un tiempo más. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu nueva misericordia, por tu nueva gracia, Señor, que hoy resplandece sobre nosotros. Oh Padre Celestial, no merecemos ni siquiera esto, Dios, pero a ti te ha placido, de acuerdo a tu voluntad y a tu sabio consejo, Señor, extender sobre nosotros la oportunidad de poder estar en bien, Señor, de poder tener vida, de poder gozar de salud y poder en este tiempo levantar un culto para ti. Hoy, Padre, nosotros lo agradecemos, Señor, y asimismo venimos delante de ti humillándonos, reconociéndonos que dependemos absolutamente de ti, Señor, de esta gracia que nos hace a nosotros subsistir en el día a día. Hoy, Padre Celestial, quiero presentarte todo lo que aquí hemos de realizar, Señor, desde este tiempo de oración hasta el tiempo de cantos y de la predicación de la palabra, para que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, para que tu gracia pueda recorrer, Señor, en aquellos hogares donde están necesitando de ti, y puedas tú iluminar, Señor, el conocimiento de mis hermanos y aún de los amigos, Padre, al punto de traerlos a tus pies, a tu cruz, Señor, y contemplar en ella la buena noticia que produce el Evangelio. Hoy, Padre Celestial, te quiero pedir que te puedas glorificar, que en el tiempo de la adoración, Señor, de los cantos, pueda tu nombre ser exaltado, Dios, que pueda nuestro corazón, Señor amado, de manera genuina, adorarte, Señor, con inteligencia, con sabiduría, Padre, entendiendo que estamos cantando tu palabra, que tus palabras, Señor amado, son fuente de vida para nosotros. Hoy, Padre, te quiero pedir también que por medio de la exposición bíblica, tú también te puedas glorificar sobre los corazones del pecador. Señor, sobre aquellos que están sedientos de ti, que pueda ser esa agua, Señor, que quite la sed de nuestra alma. Oh Padre, que pueda ser tu palabra, Señor, eficaz en esta mañana. Que no tengas en cuenta, Señor, nuestro pecado, sino que tu nombre pueda glorificar aún en medio de él, Señor. Que así como ha sobreabundado el pecado de nosotros, hoy te quiero pedir que sobreabunde tu gracia para manifestar tu gloria, Señor, a los incrédulos. En Cristo te lo suplicamos, Padre Celestial, y a ti, Señor, entregamos este tiempo, creyendo que está en tus manos, que nadie, Señor amado, podrá interponerse ante la exposición de tu Evangelio, Señor, que las puertas del Hades, como bien proclama tu Escritura, Señor, no podrán prevalecer ante el reino de Cristo. En eso nos cobijamos, Señor, a esa promesa nos acogemos y en ti descansamos. Está nuestra confianza en ti, Señor. Amén. Mis hermanos, posterior a este tiempo vamos a tener unos cánticos que nuestra hermana Jamie va a estar entonando y luego vamos a compartir el mensaje, la palabra de Dios. Bendiciones. Buenos días, mis hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da en su misericordia. Y hoy en esta mañana quisiera invitarles a adorar al Señor con gozo, con alegría. Pero antes quiero ir a las Escrituras y compartir con ustedes un hermoso salmo en el capítulo 9, versículo 1, que versa de la siguiente manera. Dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón.
Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En esta mañana yo quiero que usted pueda disponer su corazón y vamos a adorar al Señor con gozo y con alegría, con agradecimiento de corazón por sus maravillas, por su bondad, por su misericordia hacia nuestras vidas. Acompáñenme en esta mañana. Damos gloria a Dios por recordarnos en esta mañana que Él es nuestra roca de salvación. Y a propósito de esto que hemos cantado, quiero que por favor usted me pueda acompañar al primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 12, y que lo tenga allí, por favor, para próximamente estar compartiendo de su palabra. Mis hermanos, hoy vamos a estar predicando bajo el título Nuestro Ebenezer. Nuestro Ebenezer. Por estos días es muy natural recordar con nostalgia la bondad del Señor en el tiempo pasado.
Y es que luego de 4 meses de estar enclaustrados en nuestros hogares, nos ha quedado suficiente tiempo para recordar cuándo con libertad podíamos andar, cuándo con facilidad podíamos comprar, cuándo podíamos salir y entretenernos. Seguramente estas cosas las podemos extrañar y añorar, pero mucho más extrañamos el podernos congregar, el poder cantar y conversar con nuestros hermanos sobre las maravillas que ha hecho el Señor. Ciertamente hoy no lo podemos hacer. Y ese hecho, mis hermanos, nos comunica lo afortunado que éramos sin saberlo, sin apreciarlo y muchas veces sin valorarlo. Sin embargo, cuando pensamos así, de esta manera, podemos estar afirmando entonces que el tiempo pasado ha sido mejor, que todo tiempo pasado, como dice la Escritura, ha sido mejor. Y obviamente, ante las circunstancias del presente, donde muchos están sin poder trabajar, donde no nos podemos congregar e inclusive visitar, esto no lo podemos negar. Pero se corre un peligro cuando asociamos la bondad de Dios solo a lo que podemos palpar y disfrutar. Cuando así pensamos, hermanos, nos nublamos y tropezamos para ver la gracia de Dios obrando en misericordia en el presente y, por supuesto, en el futuro. Teniendo esto en cuenta, mi hermano, he querido traer esta porción bíblica en el libro del profeta Samuel, que seguramente nos dará dirección para no dejar de ver a Dios sin importar nuestra situación. Quiero que por favor me acompañe ahora sí a poder leer el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 7, de los versículos 1 y 2. Voy a leer la versión de las Américas. Usted puede seguir la lectura en la Reina Varela, si es la que tiene en casa. Dice la Biblia: y vinieron los hombres de Kiriat Jearim y tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab en la colina. Y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y los Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reuní en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que el Señor nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. Y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel
persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendito Dios, nos acercamos delante de ti esta vez, Señor, para meditar en tu palabra. Y queremos hacerlo, Señor, pidiendo tu asistencia, pidiendo la guianza de tu Santo Espíritu, pidiendo tu dirección, Señor. Por favor, Dios, mi vida está expuesta delante de ti, delante de tu pueblo. Y quiero pedirte, Señor, que de una manera especial tú me puedas ayudar a disertar en tu texto. Hacerlo, Señor, con fidelidad y con sencillez, de modo que tu pueblo, tu iglesia pueda entender tus palabras y puedan venir delante de ti. Oh Señor, que este texto, Señor, y todo lo que hemos de plasmar venga dirigido por ti, por tu Santo Espíritu, y que pueda de esa manera obrar en nuestros corazones para reconocer tu favor en todo tiempo. Es nuestra súplica, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Eben-ezer. Como podemos observar, cuando leemos estas palabras que se encuentran en el primer libro del profeta Samuel, en ese capítulo 7, en estos versos, en especial el versículo 12, se queda sobre nuestra retina una en especial. Y es la palabra que hace referencia al verso 12, Eben-ezer, a la cual nosotros hemos por mucho tiempo sugerido que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, o hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sin embargo, debo aclarar que este no es el significado original. Eben-ezer significa piedra de ayuda, piedra de socorro. Y no fue más en aquel momento que un recordatorio para una nación. Ahora bien, ¿bajo qué contexto se dieron estas palabras? ¿Bajo qué contexto se pronunciaron estas palabras que son populares hoy en día? Bueno, mis hermanos, estas palabras se dieron poco antes al inicio de la monarquía en el pueblo de Israel. En una época en la que el pueblo del pacto vivía como bien le parecía y no conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, que vivía de espaldas a Dios en muchas ocasiones, no vivía de acuerdo a aquel tesoro, la palabra de Dios que les había sido revelada y entregada para su custodia. El pueblo como nación había vivido muchos años por una serie de periodos de apostasía, opresión por parte de sus enemigos, arrepentimiento y liberación de Dios por medio de un caudillo, con un siguiente periodo de tranquilidad. Esto sucedió desde que murió la generación de Caleb, de Josué y Caleb, y los que habían visto las obras de Dios cuando salieron de Egipto y luego fueron llevados a la tierra prometida. Un periodo sucesivo de fracasos de una generación que no conoció a Dios, tal cual como nos muestra el libro de los Jueces. Pero en medio de tal situación de este pueblo, el Señor no los había abandonado, no había dejado de cuidar, sostener y ayudar a su pueblo. Aún la disciplina y el castigo, el dolor con el cual trató a su pueblo, no fueron más que manifestaciones de su incomparable amor. Nunca dejó Dios de dar testimonio de sí mismo. Él les había dado sus leyes, les había levantado profetas, y aunque hubo un tiempo en que escaseaba la revelación divina por medio de profetas, Dios levantó un profeta en aquel tiempo, un profeta que también fue sacerdote y que fue caudillo a esta nación de Israel para que volvieran hacia él. Un hombre que nació milagrosamente, que fue dedicado desde su vientre al servicio del Señor y que sirvió así toda su vida. Un hombre que influenció a toda una nación con un mensaje de arrepentimiento y fe, con un testimonio
mostrando a Dios como su piedra de ayuda, un testimonio a su pueblo que hoy también ese pueblo puede celebrar, renovar su fe y entrega a su Señor diciendo: Dios no ha dejado de ayudarnos. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo testifica el Señor que hasta ahora no ha dejado de ayudarnos? ¿Cómo lo comprobamos? Bien, mis hermanos, esta pregunta nos lleva a desarrollar nuestro sermón, nos lleva al desarrollo, al centro de nuestro sermón. Y para desarrollarlo nosotros apelaremos al contexto. Para responder a esta pregunta, ¿qué haremos? No haremos algo distinto que observar una narrativa en la que vamos a apelar al contexto para dar respuesta a la pregunta de cómo testifica el Señor, cómo testificó en aquel tiempo y cómo testifica en el tiempo actual que no ha dejado de ayudar. Cómo testificó el Señor que ayudó a Israel y cómo testifica que hasta ahora no ha dejado de ayudarnos a nosotros. Bien, lo primero que observamos es que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha mantenido su testimonio, ha mantenido su testimonio. Esto es lo primero que observamos en nuestro texto. Mis hermanos, en la época histórica en la que se ubica este pasaje, no eran abundantes las señales y prodigios extraordinarios que se dieron en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ya había pasado un tiempo considerable en el cual ya todas esas señales habían confirmado la revelación de Dios. Pero esto no quiere decir que Dios estuviese callado. Dios seguía hablando, seguía ayudando a su pueblo a mantener su testimonio. Él lo hacía a través de su palabra, a través de su palabra. Ya la ley les había sido dada. Ya el sistema sacerdotal había sido instituido. Ya las normas civiles estaban establecidas. Ya se había dado testimonio de la palabra de Dios. El arca del pacto o el arca del testimonio contenía las tablas de la ley del pacto que Dios hizo con su pueblo, y esta arca representaba la misma presencia de Dios. Había un santuario en Israel, en Silo, donde se ofrecían sacrificios al Señor y donde reposaba esta arca del pacto de Dios. Y Dios seguía dando testimonio de su palabra mediante esta arca, mediante los sacrificios que indicaban al pueblo la necesidad de arrepentirse de su mal camino y volverse a Dios, de vivir en comunión con Dios, acercándose a través de la gracia expresada por la muerte de estos animales que llevaban la culpa del ofensor. Y muy a pesar de que estos medios instituidos por Dios, por los cuales hablaba su pueblo, fueron desprestigiados, Dios seguía hablando a ellos, o seguía hablando por ellos, por medio de fieles siervos de Dios, que a pesar de su debilidad, Dios utilizaba, tal cual como era el caso del sacerdote Elí. Y posteriormente de Samuel, pero en especial Samuel fue puesto por Dios para proclamar fielmente su verdad. Samuel, el profeta de Dios, el sacerdote y caudillo que Dios levantó para hacer que el pueblo de Israel volviera hacia él. El Señor, hermano, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos decir hoy que Dios no ha dejado de ayudarnos al mantener su testimonio a través de su palabra. Así como Samuel fue un profeta levantado por Dios para proclamar su verdad, para traer al pueblo en arrepentimiento delante de Dios, hoy nosotros gozamos de exposiciones bíblicas de fieles hombres del Señor que pueden ser oídas simultáneamente en todo el mundo. Pueden ser oídas simultáneamente en todo el mundo. De hecho, en nuestro contexto local, hoy disfrutamos de estas herramientas tecnológicas que nos permiten fortalecer nuestra alma y nuestra fe al escuchar la predicación del Evangelio, aun cuando no podemos congregarnos. Dios
no ha dejado de ayudarnos porque ha guardado el testimonio. Ha guardado su testimonio a través de su palabra. Ha mantenido su testimonio y lo ha hecho a través de la palabra que nosotros escuchamos. Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha mantenido entonces su testimonio a través de su palabra. Pero Dios tampoco ha dejado de ayudarnos porque ha mantenido su testimonio a través de la disciplina aplicada a su pueblo. Los israelitas vieron la fidelidad del Señor por medio de la disciplina recibida. Leamos por favor el capítulo 7, el versículo 1 y 2 nuevamente. Capítulo 7, verso 1 y 2. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Dios disciplinó a su pueblo. 20 años de relato mencionado, el pueblo había tenido una frustrante derrota por parte de sus enemigos. Los filisteos derrotaron al pueblo de Israel de una manera aplastante. 30,000 hombres habían muerto en aquella batalla. Pero no solo eso, sino que estos filisteos se llevaron en esa derrota al pueblo de Israel el arca del pacto. El arca que había sido traída o llevada por los israelitas a la batalla como un amuleto. La habían sacado de Silo, el lugar donde el arca reposaba, y la habían llevado a la batalla como amuleto para ganarla, tal como solían hacer los ejércitos paganos. Dios le demostró que no podían tener en poco su testimonio, que no podían considerar a Dios como los dioses de otras naciones, que no podían usar a Dios a su antojo para lograr sus objetivos. Al contrario, Dios es el único soberano que usa todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos gloriosos. Castigó el orgullo y la idolatría y la impiedad de su pueblo, pero también castigó al pueblo pagano, demostrando ser el único Dios verdadero. Tal como se nos muestra en el capítulo 4 y en el capítulo 6 del primer libro del profeta Samuel, el cual enseña que los filisteos, por causa de las muertes, aflicciones y enfermedades que existían dentro de su pueblo, decidieron devolver el arca del pacto, el amuleto, el trofeo que habían robado en la batalla, que habían quitado al pueblo de Israel, porque se dieron cuenta que lo que tenían en sus manos era una papa caliente, era algo que estaba produciendo ruina entre su pueblo. Hermano, Dios trajo dolor y aflicción por el pecado. La desobediencia y la falta del conocimiento de un verdadero Dios, de un amor verdadero, de un temor al Señor, le estaba cobrando factura a esta nación de Israel. Hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios celoso, santo y todopoderoso. Y si andamos como andan los incrédulos, tendremos que ser corregidos, castigados y disciplinados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Esta disciplina no es otra cosa que una manifestación de amor y cuidado, una ayuda del Señor. Así que esta también es una muestra bondadosa de Dios para sus hijos. La actual pandemia que ha venido sobre nosotros
ha venido a corregir lo deficiente. Y ante lo que está pasando hoy, no solo en el círculo cristiano, sino en todo el mundo y a todo mundo, debemos decir: bendito sea Dios por los días malos. Bendito sea Dios porque ha corregido a su pueblo, porque ha disciplinado a su pueblo, porque nos ha llevado a valorar lo que antes no valorábamos. Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha manifestado su testimonio a través de su disciplina, a través de su disciplina. En segundo lugar, junto con Samuel y todo el pueblo de Dios, podemos decir que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído arrepentimiento a su pueblo. Arrepentimiento a su pueblo. En segundo lugar, Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído arrepentimiento. Cerca de 20 años en el que el profeta Samuel ejercía su sacerdocio, intercediendo por su pueblo, enseñando a diferenciar entre lo santo y lo profano, tal cual como Dios encomendó a los sacerdotes. Pero es solo después de esos 20 años que se manifiesta el fruto de una semilla sembrada con paciencia y devoción. Dice la historia que entonces el pueblo se lamenta en pos de Dios, añora a Dios, o como se traduce en otras versiones, comenzó a buscar a Dios de todo corazón. Dios estaba obrando en su pueblo, les estaba ayudando a que reconocieran su mal camino y se volvieran a Él. Dios estaba redarguyendo y convenciendo de pecado a su pueblo. La predicación de Samuel fue directa a la raíz del problema. El problema era el pecado. El pueblo había dejado a su Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volviereis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y los Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Él os librará. ¿Cuándo? Cuando se hayan convencido de su pecado. Habían hecho lo malo delante del santo Dios, pero ahora eran llamados a reconocer su maldad, dar media vuelta en su camino y empezar a andar en el rumbo contrario al que estaban yendo en ese momento. Si en realidad querían buscar a Dios, si en realidad estaban anhelando al Señor, añorando al Señor en sus vidas, en verdad entendían que eran el pueblo del Señor, era necesario que reconocieran su pecado, la idolatría. Era necesario que reconocieran la idolatría en la que se encontraban. Y recordemos que la Biblia nos muestra que todo pecado es idolatría. Porque el rendirnos ante el pecado, rendirnos ante aquello que no es Dios, nos muestra que estamos haciendo de aquello nuestro Dios. La Biblia nos muestra que rendirnos ante el pecado, estaremos adorando lo que no es Dios. El pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, y aunque se llamaban el pueblo del Señor, el pueblo del pacto, tenía muchos ídolos, tal como hacía la gente de su alrededor, cosa que Dios expresamente había prohibido, pero era necesario dejar ese mal camino y dedicarse nuevamente a su Dios, a quien le pertenecían. Así que la predicación de Samuel era el mensaje que estaba mostrando al pueblo su condición y que le estaba convenciendo de pecado. Era la predicación de Samuel, el mensaje que Samuel estaba trayendo al pueblo, el que estaba produciendo un efecto glorioso en sus corazones, pero ellos debían abandonar sus ídolos, abandonar todo aquello que no era Dios. Hermanos, ese es el mismo mensaje que hoy debemos escuchar. La iglesia del Señor se ha alejado de su Dios.
se ha alejado de su palabra, cuando Dios mismo ha puesto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Nos hemos ido tras dioses ajenos, tras ídolos que hemos disfrazado con buenos nombres y le hemos dado buenas intenciones. Le hemos llamado ministerio, calidad de vida, prosperidad, salud o cualquier otro tipo de bienestar. Hemos ido tras los deseos y placeres mundanos, dejando a un lado la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, el compañerismo cristiano. Pero Dios nos dice que abandonemos a esos ídolos, que nos volvamos a Él de todo corazón, que debemos en esta mañana identificar, reconocer y sacar de nuestra vida todo lo que no es Dios, esos ídolos, y servir únicamente a nuestro Señor. Alguno dirá, mi hermano, pero eso lo hace Dios. Y debemos decirle, amén. Eso lo hace Dios por medio de su palabra, señalando nuestro pecado, convenciéndonos de nuestro mal camino y capacitándonos por su Espíritu para oír y entender la voz de Él. Él lo hace por su Espíritu y su palabra predicada. Es así como Dios obra en arrepentimiento sobre nuestros corazones. Así que Dios no ha dejado de ayudarnos, porque Dios, hermano, está trayendo arrepentimiento, redarguyendo y convenciéndonos de pecado. Pero también no ha dejado de ayudarnos, porque ha traído arrepentimiento, trayendo de esta misma manera esperanza de perdón y restauración. El mismo verso 3 nos promete perdón y restauración. Si el pueblo atendía el llamado del Señor y quitaban sus ídolos, entonces Dios los libraría de la mano de sus enemigos, de los filisteos. Dios mismo los estaba convenciendo de pecado, pero no solamente señala lo malo que han hecho, sino que les manifiesta su gracia al prometer perdón de pecados y restauración. De modo que en verdad pudieran servir a su Señor. Dios no tenía obligación de librarlos de sus enemigos. Podría haberlos dejado sufriendo un tiempo más por causa de su pecado, pero Dios hace otra cosa. Les promete otra cosa. Hermanos, no se nos olvide que la paga del pecado es la muerte, y es lo que merecemos. Nuestros pecados no merecen otra cosa que la muerte eterna y el infierno de fuego para siempre. Pero Dios quiso hacernos su pueblo, el pueblo del pacto, el objeto de su gracia, y por esa continua actitud bondadosa para con su pueblo, Dios nos guía hoy al arrepentimiento y a la fe. La fe en su perdón y restauración. Qué buena noticia tenemos aquí. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de los ojos del santo Dios, pero hoy este santo Dios nos promete perdón y restauración si reconocemos nuestros pecados delante de Dios y caminamos en dirección contraria a la que actualmente llevamos. Dios no nos ha dejado de ayudar, porque ha traído arrepentimiento, y este arrepentimiento ha producido esperanza de perdón y restauración. Pero también ha producido asimismo este arrepentimiento un cambio de corazón. Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído arrepentimiento a su pueblo, produciendo un cambio de corazón. El verso 4 nos dice que el pueblo quitó los ídolos delante del Señor y sirvió al Señor. Eso es arrepentimiento, un cambio total de dirección. Esa es la obra de Dios en el corazón de sus hijos. Los convence de pecado y los lleva a una nueva obediencia. Ese es el fruto de la gracia de Dios, una vida transformada, una vida que ahora procura caminar con Dios, conocer y hacer su voluntad. Era la voluntad de Dios que el pueblo abandonara la idolatría. Era la voluntad de Dios que el pueblo pudiera vivir en rectitud y santidad delante de Él. El pueblo lo hizo. No lo hizo por su iniciativa, claro está. Fue necesario que se denunciara el pecado
y que se anunciara la gracia. En otras palabras, lo que estamos observando aquí y lo que hoy nosotros proclamamos, seguido a estas palabras, es el Evangelio, el cual sentencia al pecador, pero ofrece también sobre este mismo pecador la gracia eterna de Dios en la persona de Cristo. El pueblo había recibido este mensaje. Dios produjo arrepentimiento, hizo que el pueblo comprendiera su palabra y actuara en consecuencia a ella. Quiera Dios, hermano, hoy enseñarnos a nosotros, trayendo arrepentimiento sobre nuestras vidas. Y seguramente es lo que ha hecho con todos nosotros que estamos en casa observando este mensaje, que hemos caminado en dirección opuesta a la que llevábamos. Quiere el Señor extender su gracia sobre todos aquellos amigos a los cuales también se les comunica el Evangelio. Pero el resto de la historia ocurrida al pueblo de Israel, narrada en este pasaje, nos lleva a nuestra tercera enseñanza, afirmando que Dios no ha dejado de ayudarnos al traer restauración a su pueblo. Al traer restauración a su pueblo. Ya dijimos que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha mantenido su testimonio, porque ha traído arrepentimiento, y en tercer lugar estamos diciendo porque ha traído restauración. Ha traído restauración a su pueblo. Del verso 5 en adelante, vemos cómo Dios libró poderosamente a sus hijos de la mano de los filisteos, cómo les dio paz por mucho tiempo, cambió la condición de la nación. Dios trajo restauración, asegurando el perdón de sus pecados. Asegurando el perdón de sus pecados. El pueblo sabía que Samuel era fiel profeta del Señor y oyeron la voz, atendieron la voz de Dios por medio del profeta. Confiaron en su oración, confiaron que la oración de Samuel sería escuchada, que su sacrificio sería aceptado delante de Dios, y por eso se reunieron los representantes de la nación en una asamblea, confesando sus pecados, expresando su dolor de haber ofendido a Dios, y que se expresa o se ilustra en nuestro texto bajo la figura que derramaron agua delante de Dios. Derramaron agua delante de Dios, reconociendo el justo juicio de Dios proclamado por el profeta Samuel. Y aun cuando los enemigos en ese preciso momento llegaron para oprimirlos, ellos confiaron y pidieron a Samuel que orara por ellos ante Dios. El profeta ofrece un holocausto al Señor, un sacrificio al Señor, oró al Señor y Dios lo escuchó al ver la actitud que este pueblo había tenido frente al mensaje que Samuel había estado anunciando. Dios les había enseñado, Dios había producido arrepentimiento. Hermano, esa es la buena noticia del Evangelio. Podemos ser restaurados en Cristo porque por medio de su obra en la cruz del Calvario tenemos asegurado el perdón de todos nuestros pecados. Ahora podemos acogernos a la promesa del Señor en su ungido, en aquel que muestra la voluntad perfecta de Dios, en aquel que ascendió a los cielos y está sentado a su diestra, en aquel que intercede por los santos. Podemos confiar en la obra de Cristo, podemos confiar en su sacrificio, podemos confiar que es acepto delante de Dios, en el cual somos limpios de toda maldad, por el cual estamos seguros del favor de Dios. Es por eso que con confianza podemos venir y confesar nuestros pecados ante Dios, derramar nuestro corazón doliéndonos por haber ofendido al santo Dios y creyendo en la intercesión y sacrificio de Cristo en nuestro favor. Su obra es eterna, su obra no cesa de clamar por nosotros ante el Padre, aun cuando estamos rodeados de tentación. ¡Qué buena noticia! Dios no ha dejado de ayudarnos, nos ha traído restauración, asegurándonos el perdón de todos nuestros pecados, pero también dando la victoria sobre los enemigos.
Dice el verso 10 en adelante, que Dios aterrorizó a los enemigos del pueblo del Señor cuando Samuel ofrecía sacrificio y luego de que este pueblo de los filisteos viniera a atacar nuevamente al pueblo de Israel, dice la Escritura que Dios tronó, confundió al pueblo filisteo al punto que se atemorizaron. Los israelitas los persiguieron y los derrotaron de tal forma que en los próximos años ellos no volvieron a oprimir al pueblo santo de Dios. Israel recuperó las ciudades que había perdido. Recordemos, hermanos, que Cristo fue a la cruz, exhibió públicamente a los principados y potestades, anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, y allí fuimos reconciliados con Dios y fueron derrotados nuestros enemigos. Ahora tenemos la gracia y el poder de su Espíritu para perseguir a nuestros enemigos y vencerle por la victoria de Cristo, la cual nos ha dado garantía. Dios ha dado la victoria en Cristo Jesús. Ha traído restauración, dándonos la victoria sobre los enemigos. Pero también, hermano, ha traído restauración y lo ha asegurado a través del testimonio mismo como piedra de ayuda. Ha asegurado su testimonio como piedra de ayuda. Podemos decir que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído restauración, asegurando el testimonio de Dios como piedra de ayuda, asegurando su testimonio. Samuel levantó el testimonio en señal de la obra de Dios a favor de su pueblo. ¿Qué levantó Samuel? Versículo 12, vamos a leerlo, por favor. Dice el texto: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Samuel levantó un testimonio en señal de la obra de Dios a favor de su pueblo, para recordar y para señalar permanentemente que hasta ese momento Dios no había dejado de ayudarlos. Dios era su piedra de ayuda, o como dice el salmista, su fortaleza, roca firme e inconmovible a la que ellos pueden acudir continuamente. Dios era su torre fuerte, era castillo fuerte para ellos. Esto pasó a ser Dios y era lo que Samuel estaba elevando, un testimonio. Estaba dando un recordatorio permanente en la mente del pueblo de Israel. La Biblia dice, hermano, que Cristo es nuestra roca, en quien tenemos firmeza, seguridad y vida eterna. Es Él quien ha derrotado a nuestros enemigos y quien nos ha dado la verdadera victoria. El apóstol Pedro lo señala así en la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 7, el cual nos muestra a Cristo como la piedra principal del ángulo. Es Cristo esa piedra de ayuda. Es Cristo la prueba más grande del amor de Dios, de la ayuda de Dios para su pueblo. Es Cristo quien nos ha dado el testimonio del amor de Dios de generación en generación. Es Cristo el testimonio de Dios que permanece para siempre. Es Cristo nuestro Ebenezer. Podemos confiar y descansar en Él para siempre. Es Cristo quien murió en nuestro rescate. Ante Él nos humillamos reconociendo nuestra suficiencia, que nuestra suficiencia viene de Él. De modo que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero esto lo podemos y lo debemos decir cada día, todos los días. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No solo es una frase que hace alusión a un pasado, es una frase que hace alusión a un pasado presente y futuro. El Evangelio ha redimido nuestro pasado, está transformando y dando aceptación en nuestro presente y ha asegurado nuestro futuro, y esto no lo podemos olvidar. Aplicaciones, hermanos. Amado hermano, Dios no ha dejado de ayudarnos.
Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Iglesia del Señor, Dios es su piedra de ayuda, su única confianza, su única esperanza, el único que los lleva al arrepentimiento, el único que los restaura, el único que asegura su testimonio para siempre. Es tiempo de volverse a Dios de todo corazón, de dejar nuestros ídolos y servir solo al Señor. Él nos ha perdonado, nos ha restaurado y promete restaurarnos hasta el día de su venida. Nos ha prometido y garantizado su ayuda para siempre. Iglesia, Dios es nuestra piedra de socorro, nuestra piedra de auxilio, nuestro Ebenezer. Amigo, tú que me escuchas y que tal vez no sabes si eres parte del pueblo de Dios, si reconoces que has pecado y has ofendido a Dios, quiero decirte que para ti hay esperanza. El Señor ha de restaurarte, ha de llevarte a ser su hijo, ha de adoptarte como parte de su pueblo santo. Así que oramos confesando nuestros pecados al Señor, confiando en que Él es nuestra ayuda y restauración, y que tengamos en nuestra vida el testimonio firme de que Cristo es nuestra piedra de ayuda. Yo te invito a que vengas a Él, a que te arrepientas y lo confieses a Él como tu Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial en el que hemos podido dirigirnos, Señor, en obediencia a tu palabra. Padre, gracias por recordarnos que tú eres nuestra piedra de ayuda de una manera atemporal, nuestro Ebenezer, que tú nos has ayudado, nos estás ayudando, Señor, y nos seguirás ayudando por el poder de tu palabra, en tu Espíritu Santo, Señor, trayendo en nosotros convencimiento de las obras maravillosas que tú has hecho en todos los tiempos, Señor, y lo que has hecho en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, te doy gracias por tu pueblo y por los amigos, pidiéndote estoy, Señor, que apliques ahora tu palabra sobre cada uno de ellos y que produzca fruto al 1,000 por uno. En Cristo lo suplico. Amén.